Entre tanta maleza del gobierno, al menos en el jardín botánico, uno se da cuenta desde el inicio cuáles plantas son venenosas. Yo quiero aquí hacer un comentario sobre la rueda de prensa que hizo el gobierno este miércoles, que fue más propagandística que informativa en el jardín botánico, y tocar tres aspectos, tres elementos fundamentales que desarticulan el discurso oficial. El primero de ellos es sobre el jardín botánico y su condición. ¿Cuál es la condición del jardín botánico? Según la ley 64-00 en su artículo 23, el jardín botánico entra dentro de la categoría de las áreas de conservación científicas que tiene la República Dominicana. A propósito de una serie de elementos que contempla el propio jardín botánico, como por ejemplo el herborio nacional, en donde hay una serie de plantas endémicas, es decir, que solamente se dan en la República Dominicana y que no se dan en otro país, donde muchas de ellas, los ejemplares que tenemos, son solamente los que se encuentran en el herborio nacional. Aquí, por ejemplo, cada vez que está el Festival de la Orquídea, vienen a promocionar dentro de este programa tal festival, precisamente por el orquidiario que existe también dentro del Jardín Botánico Nacional. Ahora bien, el Parque Jardín Botánico debería ser declarado área protegida o Parque Nacional para que no se intente mutilar ni un solo ápice de ese espacio. ¿Y por qué lo planteo? Porque ¿qué ha dicho el ministro de la Presidencia, que es el que ha asumido, parece, la responsabilidad de este tema, a propósito del mutis del ministro de Medio Ambiente y de la aparición repentina y finalmente del ministro de Obras Públicas? ¿Qué es lo que ha dicho? No, que solamente se va a afectar la acera del jardín botánico y que no se va a penetrar más allá de la verja. Bien, pero si el jardín botánico fuera un área protegida, la acera sería contemplada como espacio o área de amortiguamiento, como ocurre en otros parques nacionales. Por ejemplo, cuando se trató el tema del desarrollo en Pedernales, Cabo Rojo, etcétera, el Grupo Jaragua tuvo a bien delimitar no solo lo que era área protegida y parque nacional, sino también el área de amortiguamiento de esas áreas protegidas, en donde no se podía penetrar, no se podía penetrar para supuestamente desarrollar esos espacios, porque están contemplados dentro de lo que la biodiversidad exige para su correcto mantenimiento. Entonces, si el jardín botánico fuera un área protegida, esa acera que pretenden mutilar, y que por el contrario es una acera, una de las pocas aceras que cumple con los parámetros de 3 metros para que la ciudadanía pueda caminar, para que el peatón sea verdaderamente un ciudadano y no un objeto, es lo que se pretende, digamos, a partir de ahí comenzar a trabajar. Además, con la desconfianza y la facilidad con la que este gobierno emite declaraciones que luego no se corresponden con la verdad, con esa facilidad a uno le pudiera generar mucha suspicacia. Ese es el primer elemento. Pero vamos al segundo elemento. Vamos al segundo elemento. Parece que en este gobierno no hay un solo hacedor de política pública. No hay un solo experto en políticas públicas en este gobierno. Porque se le ha olvidado un concepto que es fundamental para la movilidad urbana, como lo es para la economía, que se llama demanda inducida. Demanda inducida. Y el término técnico de la demanda inducida, a propósito de políticas públicas y en virtud de la movilidad urbana, ¿a qué se refiere? Bueno, que usted, intentando generar soluciones individuales a un problema colectivo, lo que hace es que aumenta la infraestructura o los carriles, sobre todo, en, digamos, espacios de desplazamientos como estos que se están tomando en cuenta. Y lo que ocurre es que a pesar de que su propósito es aliviar el tránsito, aliviar el tráfico, lo que ocurre es que como se amplía, mayor cantidad de personas deciden utilizar la vía y se genera un efecto boomerang y el caos es aún mayor. Usted lo puede buscar, usted lo puede buscar.
¿Y cuál es la solución a este tipo de problemas? Colectivizar un problema que ya es colectivo. La expresión de que en la República Dominicana, inclusive la gente entienda desde el punto de vista sociológico que la adquisición de un vehículo, digamos, de marca, europeo o del año, etcétera, sea también un reflejo de su supuesta prosperidad. Lo que hay detrás de eso es que es una solución individual porque el Estado no le ha podido proveer una solución colectiva. Eso es lo que hay detrás de eso, de que el dominicano diga, bueno, yo no sé si ustedes vieron que de forma muy jocosa se presentó la semana pasada con un motorista, un motorista de Villamella. Bueno, interrumpen las labores del metro durante 5 días y el motorista de Villamella dice que ellos están haciendo su zafra ahí, están haciendo su agosto con los traslados. Y dice el motorista, ojalá esto dure 1, 2, 3 semanas más para yo completar los chelitos que me faltan para comprar un Civic. Ustedes no sé si lo vieron ese video que se viralizó para comprar un Civic, un Honda Civic. ¿Pero por qué? Porque en su criterio idiosincrático, sociológicamente hablando, la expresión de prosperidad que él tiene al momento de poder adquirir un vehículo es también la búsqueda de una solución individual a un problema que está colectivizado. Es eso lo que hay detrás. Pero bueno, nosotros no tenemos gente aquí pensando, porque para usted buscar una solución a un problema conductual necesita de sociólogos y antropólogos y de expertos en políticas públicas. Pero ahí lo que se presentó fue un plan que lo veo muy bien con el tema de los retornos, etcétera, pero fue un plan que no tiene nada de eso. Nada de eso. Entonces, el aspecto técnico de lo que ahí se presentó carece absolutamente de sustento. De sustento, carece absolutamente de sustento. Entonces, usted no puede comenzar a plantear una solución, que por cierto, el eslogan, y por eso yo decía que era más propagandístico que informativo, porque el eslogan era solución vial y ambiental, pero las soluciones solamente se buscan cuando hay problemas. Las soluciones solamente se buscan cuando hay problemas. ¿Qué problema hay en el jardín botánico? ¿Qué problema ambiental hay en el jardín botánico? Ninguno. Entonces, inmediatamente eso da pie a que uno presuponga la mala fe que tiene el gobierno en ese sentido. Pues, ¿qué problema ambiental hay? No hay ningún problema ambiental. En el jardín botánico no hay ningún problema ambiental. Hay un problema vial, que es cierto, y el reclamo de los que viven en la Jacobo Magluta, en la Sol Poniente, etcétera, es completamente legítimo. Es completamente legítimo. Ahora, ese problema no se puede solucionar ocasionando más problemas, porque sería una lógica errática. Y voy aquí al tercer elemento, que es el tema presupuestario. Ya le he hablado del tema legal, del tema técnico, ahora voy al presupuestario, que son los temas básicos para que una política pública sea sostenible. Esto no es nada nuevo, pero bien, se lo estoy planteando en torno al jardín botánico. Vamos al tema presupuestario. Ahí se ha anunciado que lo que se pretende hacer conlleva una inversión durante 2 años, 3 años. Es decir, estamos hablando de, al finalizar este gobierno, estaríamos hablando de que se encontraría supuestamente esa solución. Pero bueno, todavía no han dado pie con bola con el 9, no han podido resolver el tema del 9. Pero, pero vamos a pensar que esto sí lo van a poder resolver. Ahora, el tema presupuestario, ¿qué se plantea ahí? Bueno, que se van a utilizar 10.000 millones y eso proviene de los fondos de Aerodón. Bueno, pero hay que hay que ser cara dura para decir eso. Con todo el respeto, hay que ser cara dura para decir eso, porque el propio director de presupuesto, señor Rijo Presbó, que es un señor decente, honorable, ha dicho aquí que los fondos de Aerodón están ejecutados al 91%. Al 91%. Entonces, ¿de qué fondo es que le están hablando a la sociedad? Aquí se hace un ejercicio no solamente de irresponsabilidad al enunciar que esos fondos son originarios de un acápite que supuestamente el titular de ese acápite dice que el 91% está ejecutado. No solamente el grado de irresponsabilidad técnico y legal, sino también presupuestario. Porque en un país como el de nosotros, que es un país pobre,
pobre, material e intelectualmente es un país pobre. Cuando usted ve a una persona que le dice, mire, yo te quiero ayudar, no, la intención en este país se mide en presupuesto. Eso es así. La intención en este país se mide en presupuesto. Y por eso las intenciones que tienen los gobiernos se miden en los presupuestos que presentan al Congreso. No se mide en otra cosa, no se mide en la proyección, en lo enunciativo, en lo anuncio, en lo que yo quisiera que se haga. No. Se mide en lo que usted le presenta al Congreso. Entonces yo pienso que con el tema del jardín botánico, que el gobierno sepa que hay gente que tiene la capacidad de poder analizar lo que ellos están presentando. Y que aunque ellos hagan uso de la propaganda de forma constante en torno a temas tan sensibles como este, no puede ser que la intención sea maldecir lo que se supone que se va a hacer. Porque al final la medicina va a ser peor que la enfermedad y el trastorno social que vamos a tener será mucho más grave. Un gobierno que desde los hechos, desde lo objetivo, no estoy haciendo un planteamiento aquí politiquero, miren que he hecho un planteamiento basado en políticas públicas, un gobierno que desde el objetivo y desde los hechos no ha podido completar una serie de obras de infraestructuras viales que lo que generan es confianza en la ciudadanía, que han inaugurado en múltiples ocasiones el kilómetro 9 y que todavía el deterioro de ese kilómetro 9, como las juntas del puente, Juan Pablo Duarte, etcétera, de muchísimas otras obras que nosotros pudiéramos mencionar, o por ejemplo el desarrollo del metro de los Alcarrizos, que estaba, digamos, su fecha de inauguración para hace más de un año y medio. Todo eso lo que genera es desconfianza en la capacidad que tiene el gobierno de poder entregar y eficientizar lo que dice a través de las palabras. Entonces, eso tiene que generarle una reflexión al gobierno. Tiene que generar una reflexión de que se detengan ya con temas enunciativos y anuncios y comiencen a entregar lo que ya han iniciado en proceso. Si todavía al sol de hoy esta sociedad espera ávida de soluciones. Qué pena que el mismo abono que tiene el jardín botánico para florecer sus plantas no sea el que tenga el gobierno. Cambio y fuera.